Solamente para exteriorizar la gratitud por la asistencia, la gratitud también en este marco del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria y Popular para la Resistencia. La Federación de Organizaciones Indígenas Campesinas de la SOAIPOA organizó este evento, entre otras actividades y acciones, este encuentro, ¿no?, de comunicación para la resistencia. Como soy Wilson Garate, como director de la carrera de periodismo, agradezco a las organizaciones que apoyaron este objetivo, a la CONAIE, la Fundación Churo, y de manera personal a Lauro Siccha, que está aquí a mi derecha, a quien conozco, pienso que desde hace más de 30 años, como activista político, defensor de derechos de los sectores campesinos de Tarqui, de Victoria de Cortete, y también de los derechos de la naturaleza y de los derechos y acceso al agua. Desde luego hoy nos convoca Lauro a escuchar y dialogar sobre una problemática coyuntural y con alta pertinencia, a la que han denominado la comunicación para la resistencia. Entonces, en un primer momento vamos a tener, desde luego, las palabras iniciales de Laura, que le damos la bienvenida. Luego haremos el foro con estas distinguidísimas mujeres académicas, profesionales, con alto reconocimiento público, comunicadoras, sobre todo, desde luego, de acá de la ciudad de Cuenca, pero también del norte del país. Particularmente nos acompaña, pudo incluirse, aunque teníamos dudas, queríamos tener sí su participación y teníamos dudas de su presencia, dada la situación que estábamos atravesando, pero desde luego Pamela Benalcázar, comunicadora de APAC TV, la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, con sede en Otavalo, está presente, y en honor, creo yo, a los pobladores de Otavalo, a los pobladores campesinos y personas de Otavalo que apoyaron esta resistencia, debemos homenajear, sí, un poco también alterando algo de lo que habíamos programado. Creo que es importante advertir que este encuentro, de corazón, les pido, y les pido por Carolina Ávila, que también integra el panel, por favor, también, gracias, venga por favor. Digo, deberíamos hacer un reconocimiento a las 3 personas asesinadas, ¿no? Efraín Fuertes, 46 años, Rosa Elena Paqui, 61 años, moradora de Saraguro, y José Alberto Guamán, padre de familia, de 30 años. 30 años creo que es la media de edad de este auditorio, la persona joven. Así es que les damos la bienvenida a Laura, son las palabras iniciales, luego volveremos a retomar el tema, invitaríamos a quienes van a participar del panel para poder continuar, y vamos a tratar de hacerlo rápido, no vamos a hacer unas intervenciones cortas, 5 o 6 minutos, porque queremos dar, obviamente, ceder la palabra al auditorio para esta conversación que ha sido planteada de esa manera. Laura, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo estar aquí en este lugar. Yo estuve aquí también en la universidad, pero así más de unos 30, 40 años. Yo estoy muy contento de darles la bienvenida, como dijo Wilson. Quiero ser muy breve. Agradecerles primero, siempre la gratitud debe estar en nuestra alma, en nuestro corazón, a todos los que nos han apoyado para hacer este encuentro, a la Universidad de Cuenca, la carrera de periodismo, que ante una llamada pues dijeron hagamos, no importaba los tiempos ni los recursos que haya que sacar de donde sea. Después fuimos a Quito y ahí conversamos con Churo Comunicación, Wambra Medio Comunitario, con Anita, que ya nos conocemos desde que fundamos nuestra radio comunitaria
Radio Quimsacocha, que es una radio rebelde. Ahí estamos funcionando ya 7 años con jóvenes de la zona, haciendo resistencia y también ejerciendo un derecho, el derecho a la comunicación. Estamos con una sanción ya de suspensión. Hemos participado en los 2 concursos, pero todo está amarrado para no dar medios a los pueblos rebeldes que protestan. Nunca nos van a dar eso. Estamos con una multa de $18,000 como organización, pero nosotros somos tan rebeldes que este caso llevaremos a todas las instancias, si es posible hasta la CIDH, pero los pueblos debemos tener medios comunitarios. No necesitamos, eso no es caridad del Estado, es del pueblo. Y bueno, pues soy Lauro Siccha, presidente de la FOA, de esta organización que tiene asimismo 31 años, y hemos tenido caídas, hemos tenido muchas experiencias hermosas, pero la más importante es la defensa de Quimsacocha, la defensa del agua. No nos hemos agotado, y ha pasado 30 años, ahí aún todavía era Huambra, ¿no? Con una conciencia aún débil en la lucha y en la resistencia. Hoy un poquito he mejorado, he aprendido, pero estoy feliz de estar con la gente joven, con las nuevas generaciones que llevarán, ojalá, a Cuenca, a la Azuay y al Ecuador por mejores rumbos. Así que yo quiero también expresar que hoy estamos viviendo un momento complejo, difícil, después de todos estos 30 días de paralización en el país, de una estigmatización profunda hacia nuestros hermanos, hacia nosotros, de parte de un poder constituido que quiere doblegar la rebeldía y la resistencia de los pueblos indígenas, de las comunidades y todos los que pensamos diferente y que queremos justicia y que queremos honestidad, que queremos defender los bienes comunes, defender el agua, defender los territorios. Eso no es terrorismo. Y alzar la voz y decir que queremos comunicaciones para nuestros territorios libres, sin ataduras, eso no es terrorismo. Por eso el día de hoy es un encuentro muy lindo, poder acercarnos a la academia, a los jóvenes, para reflexionar y pensar juntos en cómo vamos a ir construyendo esos espacios de lucha, de resistencia, para que nuestros territorios no sean destruidos por la ambición, por el extractivismo, ni por los gobiernos que solo piensan en saquear a nuestros bienes. Así que agradezco mucho a los que nos han apoyado y a todos. Aquí hemos trabajado en todos, invitando, gracias por su tiempo, dos horas que vamos a sacarle provecho, e invitarles para mañana. Mañana, en cambio, va a ser todo el día en la Yacuasi, en Tarqui, en ese templo de la resistencia, para trabajar algunas herramientas de comunicación y ahí sí cruzar las estrategias que vamos a utilizar en este tiempo, sobre todo en estos días que estamos al borde de una decisión muy importante para el país. O perdemos los derechos que hemos logrado durante años de lucha, o vamos por la otra línea que nos plantea el gobierno. El gobierno nos está planteando Ecuador solamente hacia el enfoque extractivista minero, pero para beneficio, y nosotros quedarnos mirando nada más. Así que muchas gracias y démonos un abrazo, un aplauso por estar reunidos, porque por algo estaremos aquí, para construir algo lindo, algo grande, no solo para Cuenca, para Azuay, Loja, sino para todo el país. Agradecer, aquí tenemos a compañeros de Quito, de Esmeraldas, de Latacunga, tenemos de Zamora, tenemos también, creo yo, a nivel de la provincia de Girón, de mi querida parroquia como es Quimsacocha, aquí Carmita Pérez con su abuelita, con su mamá, que nos acompañan en todos los espacios. Así que les invitamos a disfrutar y a escuchar esas voces profundas de Anita Costa, de Lilia Cofre, de Carolina Ávila y la compañera Pamela, mujeres que nos van a dar sus lecciones. Les hemos escuchado
con ese conocimiento profundo. Gracias y estoy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. La gratitud a Lauro Siccha, activista por el ambiente, activista por el agua, con tantos años de experiencia, repito, más de 30. Bueno, queremos invitar, por favor, estamos acá para escuchar a nuestras distinguidísimas invitadas. En el orden que les menciono, les ruego, así con la incomodidad en la que estamos en este espacio reducido, ocupar las sillas acá. Les ruego pasar a Lilia Mariana Cofre Chango, por favor. Venga la bondad. A Carolina Ávila, venga la bondad. Venga. A Ana María Acosta, por favor. Y a Pamela Benalcázar. Venga. Bueno, a mí, Laura me pidió que sea moderador. Yo le pedí que tenga conmigo una gentileza porque quería hacer simplemente un marco, una introducción brevísima respecto a lo que nos convoca, a lo que nos une, a lo que nos junta en este espacio, en este lugar, que es la Universidad de Cuenca, una universidad pública, desde luego. Para nosotros es una responsabilidad escuchar todas las voces, todos los puntos de vista, todos son bienvenidos. Así es que en este marco del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria y Popular para la Resistencia, la Federación de Organizaciones Indígenas Campesinas de la SUAY-FOA organizó, entre otras actividades y acciones, este encuentro de comunicación para la resistencia. Como director de la carrera de periodismo, agradezco a las organizaciones que apoyaron este objetivo, la CONAIE, la Fundación Churo, de manera personal a Lauro Siccha, a quien, repito, le conozco ya por más de 30 años como activista político, defensor de derechos de los sectores campesinos del Tarqui, Victoria del Portete, y también de los derechos de la naturaleza y el agua. Esta vez nos convoca a escuchar y dialogar sobre la problemática coyuntural y con alta pertinencia, a la que han denominado la comunicación para la resistencia. Digo pertinente porque el mundo enfrenta un desafío de resistencia frente a un dominio multipolar, cargado de narrativa belicista, y no solamente en los escenarios de confrontación armada en Medio Oriente, Israel, Palestina, y en el Báltico, el conflicto Rusia-Ucrania. También con la Armada Americana, la mayor fuerza militar del mundo, movilizada al Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela y Colombia, para complementar el contexto y aproximarlo a nuestro entorno. En Ecuador ya llevamos 33 días de protestas populares, mayormente focalizadas en las comunidades quichuas del norte, centro y sur del país, en al menos 6 provincias andinas. 3 personas asesinadas: Efraín Fuertes, 46 años, Rosa Elena Paqui, 61 años, y José Alberto Guamán, padre de familia, de 30 años de edad. Más de 300 personas heridas y 148 detenidas, según la versión oficial, privadas de su libertad con acusaciones de delitos de terrorismo, además de evidencia confirmada de infiltrados, autoatentados, juegos de guerra en la zona de Buenos Aires y Pabura. Hay algo más: ya casi 2 años de inobservancia constante y reiterada del texto constitucional vigente, desde la incursión armada en la Embajada de México en Quito, ruptura de relaciones diplomáticas con este hermano país, injerencia y presión directa sobre los instrumentos y operadores de justicia, jueces, fiscales, policías, manipulación del Consejo Nacional Electoral, masacres en centros de rehabilitación social, distracción de las Fuerzas Armadas de sus labores propias de salvaguarda de la frontera, colocadas en las calles de las ciudades y en las carreteras, bajo el pretexto de una guerra fallida contra el crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico. Altas presunciones y sospechas de penetración de las mafias en las mayores instancias de gobierno y control político
judicial y de las fuerzas del orden. En este contexto de amenazas y violaciones a derechos fundamentales, derechos a las libertades, derecho a la expresión y a los más preciados, los derechos a la dignidad humana, a la seguridad y a los de la vida, la criminalización de la protesta social, fomento del racismo, a la xenofobia, al odio, la pretensión de avances de políticas extractivas, apresuradas convocatorias a consulta popular, a referendo, para instalar bases militares extranjeras, llamar a una asamblea constituyente, con el único y absurdo y además contradictorio argumento de que la actual Constitución es garantista de derechos, y lo entro en comillas porque lo escuchamos todos los días en los medios. Y no es nueva esta intención de restar derechos individuales y colectivos. Ya antes el mismo expresidente Rafael Correa en declaraciones públicas dijo: es que esta Constitución nos quedó demasiado garantista de derechos. Por lo tanto, considero una ingenuidad solo el pensar que las personas vayan a renunciar a la Constitución que garantiza sus derechos para aceptar otra, quién sabe con qué propósitos, aunque uno ya se ha hecho público en medios afines al gobierno: la privatización de la educación pública y en particular de la educación superior universitaria. Hasta aquí exteriorizo mi reflexión porque estamos acá para escuchar a las distinguidas invitadas cuya representación académica, intelectual y reconocimiento público son altamente reconocidos. Se trata de Lilia Mariana Copre Chango, comunicadora comunitaria quichua del pueblo Panzaleo, presentadora y conductora de televisión comunitaria del movimiento indígena y comunitario TVMICC, con cobertura en las provincias del norte, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura. Caroline Ávila Nieto, académica, analista de comunicación política, investigadora, articulista, especialista en comunicación estratégica y sus aplicaciones en los ámbitos gubernamentales y corporativos. Ana María Acosta, comunicadora social, periodista, se identifica como feminista y educadora popular, es parte de la Fundación Churo, defensora de derechos de la comunicación, editora general del medio digital Wambra. Y ya le habíamos mencionado antes, Pamela Benalcázar, comunicadora de APAC TV, la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas. Entonces vamos a iniciar. La modalidad va a ser una intervención de 5, 6 y hasta 7 minutos de cada una de las panelistas invitadas. Luego haremos un foro y propongo que después de las preguntas que se exterioricen, volver con las panelistas para hacer una intervención de 3 minutos de cada una para dar respuesta o aclaratorias, ampliaciones de lo que manifieste el público en la sala. Esa va a ser la dinámica. Entonces damos la bienvenida con un caluroso aplauso y cariño a Lilia Mariana Copre Chango. Qué gusto a todos y a todas, a la Universidad Pública de Cuenca por abrirnos las puertas en este espacio de conversa, de diálogo, a las autoridades, los dirigentes comunitarios que han hecho posible este conversatorio y a las autoridades institucionales y sobre todo a las colegas también que nos encontramos en este espacio, en este panel. Como ya lo había mencionado, sí, soy yo del pueblo Panzaleo y voy a hablarles sobre TVMIC, nuestro medio de comunicación comunitario de la provincia de Cotopaxi. Sí, por favor, me ayudan con la presentación. Conversarles que TVMIC Canal 47 el 24 de septiembre del presente año cumplió 16 años y justamente como un regalo del gobierno nacional, pues tuvo la suspensión de 15 días. Fuimos uno de los primeros medios de comunicación que tuvo esta censura. Recalcarles que TVMIC Canal 47, con su eslogan "La imagen de la diversidad", es el primer medio de comunicación comunitario televisivo por la lucha por la fortaleza de las más de 500 comunidades de la provincia de Cotopaxi y del pueblo Panzaleo, y también reconocido a nivel de América Latina.
El esfuerzo no es que salió de la noche a la mañana, realmente fue la insistencia de nuestros compañeros y compañeras de las comunidades que sintieron esa necesidad de no verse solo como objetos en temas de movilizaciones, sino más bien de mostrarse como somos, como actuamos, qué pensamos, qué decimos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma ideológica también de vivir. Ahí podemos observar, son varios rostros, está justamente nuestro medio de comunicación, si le pasa a la siguiente por favor. Tiene cobertura a nivel central del país, estamos en la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y un poquito al sur de Pichincha. Tenemos cobertura de señal abierta como Canal 47 y claro, en las redes sociales estamos como TVM. Si me ayuda con la siguiente. Bueno, recalcarles, como les habíamos mencionado, tenemos 16 años de existencia y pues nuestro trabajo prácticamente se ve enfocado en una parrilla de producción de derechos colectivos. En nuestra programación justamente es lo que ya mencionaba. Pasemos nomás a la siguiente diapositiva. Tenemos nuestra parrilla de programación, esta propuesta educativa, cultural, participativa que promueve los derechos. Nuestra programación, por contarles, entre los programas tenemos Informativo 47, donde recabamos información tanto de comunidades y también del casco urbano. Ñucanchik Yuya, nuestra lengua materna, que también se realiza el espacio informativo y también temas de coyuntura en nuestra lengua materna, fomentando nuestro idioma central. Programas de opinión, Visión 47, también se abarca el tema de coyuntural, Sueños de Mujer, la participación de nosotras, las mujeres, que siempre estamos y siempre hemos estado, pero necesitamos fortalecer nuestro trabajo y empezarnos a visibilizarnos. Y el respeto tanto entre compañeros hombres y compañeras mujeres, resaltar que en las comunidades siempre ha sido también un espacio de convivencia y eso es lo que se quiere también fortalecer y ver las realidades tanto del campo y de la ciudad. Soberanía alimentaria, cuidamos el tema agroecológico, lo que nosotros comemos y por ello es la defensa territorial. Sin territorio no tendremos espacios de cultivo y ello también es lo que nosotros defendemos. El tema de Wawapuna TV, nuestros Wawapuna, igual espacio de derechos, enfocado en el tema de tratar temas, el tema de reciclaje, aprender también nuestra lengua materna y siempre enfocado también a que nuestros guaguas siempre tendrán algo que decir y como TVMI, como medio comunitario, damos este espacio. Pauay TV, el tema de los jóvenes y Sentimiento Andino en el tema de la música ecuatoriana, la música también de nuestras comunidades, esta música también que es sentipensante, que deja a un lado quizás el tema del morbo, sino más bien tiene estos extractos de, además de la defensa territorial, el tema de las letras que nos generan conciencia en la forma en la que vivimos. Por el tema, pasemos nomás a la siguiente. Si ustedes buscan, también pueden recabar la información en nuestras páginas como TVMIC del Movimiento Indígena y como TVMIC como tal. Y bueno, justamente adentrándonos y por qué es de este espacio de la comunicación en la resistencia. Creemos que además de ser el primer medio de comunicación comunitario del Ecuador televisivo y de América Latina, pues como ustedes sabrán, el Ejecutivo estuvo en la ciudad de La Tacunga y fuimos ojo blanco para el gobierno y pues nosotros, Arcotel nos dio una suspensión de 15 días con la intención de precautelar el orden y la seguridad nacional. Tuvimos informes y un informe donde se mencionaba era informe secreto por parte del gobierno, nunca tuvimos una razón para la suspensión. La siguiente. Pásenme la siguiente. La siguiente rapidito, solo para ver el video y... Ya. ¿Por qué nos silenciaron? Nosotros transmitimos lo que estaba pasando, nuestras luchas, nuestra manifestación en el tema del espacio justamente en el Salto, en la estación y en diferentes puntos. Y pues nosotros, además de las redes sociales, transmitimos en señal abierta. Es por eso que fue el ojo del espacio. Había más de 300 militares en cada espacio principal para ingresar al centro de La Tacunga.
A la siguiente, por favor. Gracias a la solidaridad de los medios comunitarios a nivel nacional e internacional también se solidarizaron con nuestro, digamos, por una parte, por el silencio que nos manifestaba el gobierno. La siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Como les decíamos, transmitimos lo que estaba pasando en estas jornadas de movilización, lo que siempre hemos hecho, el tema de dar a conocer por qué es el reclamo, qué es lo que hace la gente, por qué se levanta. Y esa es algunas de las fotografías que tenemos en el tema de la represión que se dio y que pues también transmitimos. La siguiente. Y como vemos, las vallas que ustedes pueden observar, es así como está el Cantón La Tacunga. Ayer fue el último día que estuvo de esta forma. Más de 300 espacios comerciales también perdieron su economía con la presencia del Ejecutivo. ¿Y cómo sobrellevamos esta situación? Pues nuestras emisiones fueron transmitidas por redes sociales, trabajamos en mejoras del canal, como nosotros quizás aprovechamos estos 15 días porque sí tuvimos que acogernos a esta suspensión. Y pues agradecer no es bueno cuando se tiene un espacio comunitario y un tema organizacional, pues el AYUS, nuestra comunidad, nuestras organizaciones son las que respaldan nuestro trabajo. Y bueno, rápidamente, como les decía, desafíos, pues hacer una comunicación, eso es lo que nos conlleva si nos comprometemos con dar espacios a las voces que quieren invisibilizar el poder de los diferentes gobernantes que están de turno. Y desde estos espacios de la comunicación comunitaria, y sí quisiera puntualizar de señal abierta, es difícil también sostener los espacios de programación. Por ello es necesario crear también lazos de apoyo con redes de comunicación comunitaria y buscar también el tema de financiamiento con ONGs para que se pueda fortalecer nuestra programación y nuestra existencia como tal, porque como pudimos apreciar, se dio ese respaldo también a nivel nacional, local e internacional. Por el tiempo es lo que les podría decir, Yupaychani, y pues siempre la resistencia va a estar en cada uno de nosotros. Busquemos las formas desde nuestros espacios, desde nuestros perfiles, comunicar y realmente visibilizar lo que está pasando y tejer redes de apoyo. Yupaychani. Gracias a Lilia Mariana Cofre Chango. Claro, no hay prisa, ¿no? A veces estamos perseguidos por el tiempo. En el mundo andino no hay prisa, se toma mucho tiempo para explicar las cosas como debe ser, ¿no? Debemos tomarnos tiempo. Pero bueno, esta es una universidad y estamos ahí a veces perseguidos por el tiempo. Así es que de inmediato entonces pasamos a escuchar, dado que Lilia se tomó 9 minutos vamos a hacer que Carolina también tenga ese tiempo, ¿no? Un poco. Claro, a veces es complicado porque hay muchas cosas que decir. Hacemos entonces de inmediato escuchar a Carolina Ávila Nieto, académica analista de comunicación política. Muchísimas gracias, querido profesor. Un abrazo muy cariñoso para los organizadores, un agradecimiento por esta invitación y un saludo muy cordial a mis queridas compañeras, al querido Wilson también. Cuando le escuchaba a la primera compañera, me llamó mucho la atención porque ella es la respuesta a la pregunta que la Vero Calvo Piña me pasó. Y la Vero me dice, Caro, yo quiero que hablemos sobre por qué importan los medios comunitarios y digitales no alineados. Esa era la pregunta, muy interesante. Precisamente por eso, lo que acabamos de presentar, de ver lo que está pasando con la televisión, que es una televisión comunitaria, como la que está presentando Laurita, ¿no? ¿Sí? Lidia, perdón, Lidia. Es justamente la razón por la cual es importante contar con esas voces diversas, esas voces distintas, porque nos permiten tener un escenario diferente. Y te pongo un dato. Se dice que son como 75 millones de dólares los que se han perdido con el paro en Imbabura, ¿no? Eso lo viven diciendo por todos los lados y se exponen no solo las vocerías de medios de comunicación tradicionales, incluso ahora también los medios de comunicación digitales cooptados, yo no sé si les llamaría medios de comunicación, plataformas digitales con cierto contenido, que están absolutamente cooptados con vocerías específicas alineadas al gobierno. 75 millones de pérdidas.
Y la Lili nos acaba de mencionar que hay 300 locales que han estado en Latacunga cerrados debido al huésped que les llegó por unos cuantos días y que recién ayer se fue. ¿Quién sabe cuántos miles, si no millones de dólares se han perdido en esa ocupación? Nadie ha hecho la matemática, pero sí hubo un medio de comunicación hoy, representado en mi compañera, que nos está diciendo, ojo, aquí también hay pérdidas y no necesariamente porque han bloqueado carreteras manifestantes que tienen todo el derecho de expresar su preocupación, pero nadie los cuenta, salvo ellos. Entonces, ¿por qué razón necesitamos medios comunitarios? ¿Por qué razón necesitamos medios digitales con voces diversas a los de la hegemonía del poder para poder tener la información completa? Aquí estamos con mis estudiantes de epistemología y estábamos aprendiendo de filosofía, más vale que se porten bien porque luego tienen prueba de lo que se diga aquí. Y la pregunta con ellos era, ¿y qué es la verdad? ¿No? Porque la epistemología para la comunicación parte de ahí, ¿no? ¿Y cómo nosotros sabemos qué es la verdad? No se van a resentir los de marketing que también están aquí, pero a ellos no les tomo prueba hoy día, el lunes sí. Y es que cuando aprendemos sobre la verdad sabemos que no es absoluta, ¿no es cierto? Y sin embargo nos están vendiendo verdades absolutas, cuando solo y únicamente escuchamos medios tradicionales, medios que de alguna manera están consolidados. No estoy diciendo que están haciendo un mal periodismo, están haciendo un tipo de periodismo y ese no es suficiente. Esa es la razón por la cual necesitamos la diversidad, mostrar otras voces, otros rostros, otros enfoques y todos ellos con esa apreciación específica. Cuando pudimos descubrir a Wambra Radio fue precisamente porque presentaron una lectura que era fundamental en medio de las movilizaciones de aquellos años. Y gracias a ellos pudimos tener una cobertura más amplia de lo que estaba pasando en Quito en aquella oportunidad de octubre, ¿no? Y ellos se han sostenido bajo la premisa que Alfonso Gumucio plantea cuando se habla de medios comunitarios. Tratar, bueno, él dice que es un arte de equilibristas y creo que no le falta razón, porque hay que buscar el equilibrio institucional, el equilibrio de la sociedad que le soporte, ¿no es cierto? Pero también el equilibrio económico, porque hay que vivir de algo, ¿no es cierto? No solo del aire. Y ese es el desafío que enfrenta el medio comunitario, porque no solamente responde a más de 500 comunidades, como mencionaba Lili, sino además tiene que responder a quien le da la autorización, y si es que el contenido que está mostrando no le gusta a quien le da la autorización, le cierra la señal. A esos dolores se enfrentan los medios comunitarios y quizás por esa razón, con mayor cuidado debemos defenderlos y debemos sostenerlos. Más aún cuando hoy en el contexto digital, no es que la comunicación queda limitada a lo que salga en los medios tradicionales, eso ya pasó, eso ya se superó, ¿no es cierto? Porque ya en octubre de 2019 les preguntaron a los medios, a los quiteños y quiteñas, ¿por dónde ustedes se informaron? Y la respuesta fue principalmente por Facebook, principalmente por los medios que salían en las redes sociales. ¿Y a quiénes ustedes le creen o no le creen? El 80% de ellos dijeron, no, les creemos a los medios de comunicación. Es decir, ya está perdido de alguna manera ese espacio de credibilidad que los medios tradicionales tienen. El desafío hoy en día es que si volvemos a preguntar, resulta que la información llegó principalmente por TikTok. ¿Y cuántos de nosotros no estuvimos interesadísimos en ver qué era lo que TikTok nos contaba? ¿Y cómo nos cuenta TikTok? A partir precisamente del esfuerzo ciudadano o de los esfuerzos comunitarios que nos iban informando aquello que no necesariamente se presentaba en otros espacios. ¿Por qué importan los medios comunitarios y digitales no alineados? Bueno, porque donde la política divide, ellos conectan. Porque donde la violencia calla, ellos escuchan. Porque la defensa de los medios comunitarios no es un acto de comunicación, es un acto de ciudadanía.
porque la comunicación es el espacio donde se decide si seguimos siendo simples espectadores o si volvemos a ser sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a Carolina. Y claro, provocadora como es Carolina, así de debate, de discusión, pues ha hecho alusiones bastante directas a Wambra Radio. Y aquí está con nosotros, nos acompaña Ana María Acosta, editora general del medio digital Wambra. Aquí cedemos la palabra. Muchas gracias. Quiero dar muchas gracias primero al FOA, aquí a los compañeros y las compañeras del FOA y de Radio Quinzacocha, con quienes hace justo esta semana, de coincidencia, me salió un recuerdo en el Facebook, ese lugar en el que ya no habitan los centennials, pero me salió un recuerdo de una foto cuando estábamos celebrando el año de la Radio Quinzacocha, que fue una radio que lo acompañamos, digamos, el interés de construir una radio comunitaria en defensa del agua, ¿no? Entonces fue súper bonito ver eso y el recuerdo era de 12 años. Me quedé así como de, han pasado 12 años, ¿ya? Entonces, gracias al FOA por generar este espacio tan bonito y les quiero contar yo el detrás de cámaras de este espacio. Cuando Laura nos propuso que hagamos un taller para los reporteros comunitarios de la Radio Quinzacocha, nosotras le dijimos de una, vamos, hagámosle el taller. Pero luego le dijimos a Laura, oye, pero ya que estamos allá, ya que estamos viendo con varios compañeros, porque aquí están otros compañeros de comunicación comunitaria, está Afrocomunicaciones, compañeras de comunicación de Sicchos, de la defensa en contra de la minería en Palo Quemado, están compañeras del medio Amandla, de Mujeres de Asfalto de Esmeraldas, están por allá otras compañeras también de INRED, de derechos humanos, digamos, es como un tejido que hemos construido a lo largo de estos años entre quienes estamos haciendo comunicación comunitaria, ¿no? Entonces le dijimos, pero ya que estamos todos, ¿por qué no hacer un espacio en la universidad, ¿no? Porque esto hay que tejer con todas las formas posibles, o sea, en un contexto en el que la guerra, la violencia, esta mirada, digamos, tan oscura desde el Estado de querer dividir todo, ¿no? De querer fragmentar y querer inmovilizar a través de infundirte el miedo. Ante eso tenemos que fortalecer los tejidos que hemos construido comunitarios de resistencia y a lo largo de los años. Y en ese construir los tejidos la comunicación es fundamental. Y las y los estudiantes de las universidades es fundamental, porque ustedes son quienes están haciendo un aprendizaje para construir otras formas de comunicación. Y van a salir a transformar los medios, a construir sus propios medios o a ir a trabajar en los otros medios, pero la idea es de que esos tejidos se vayan fortaleciendo. Entonces por eso estamos aquí. Y fue bonito que así como se activó, digamos, esa alianza con el FOA, así también la universidad haya aceptado y estamos aquí tejiendo eso, ¿no? Entonces, ese para contarles el detrás de cámaras. Ahora les quiero contar de Wambra. A ver, ¿qué es Wambra? Quiero empezar con un poquito de la historia de nosotras. Nosotras nacemos como una idea, o sea, literal como una idea de estudiantes de comunicación de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Éramos estudiantes de comunicación social y teníamos un programa de radio en una radio que en ese momento era una radio considerada una radio ciudadana, ¿no? Que era Radio La Luna. Tal vez ustedes lo escucharon, pero Radio La Luna fue una radio que fue fundamental en el estallido social de 2005, que se llamó la Rebelión de los Forajidos, porque fue el espacio de encuentro y articulación e incluso el lugar de donde se resignificó el nombre de Forajidos, que fue lo que Lucio Gutiérrez dijo a la gente que protestaba, porque fue un grupo de personas a protestar en la casa del presidente, Lucio Gutiérrez, y a Lucio Gutiérrez les dijo, fueron unos 4 forajidos. La gente que fue a protestar a este espacio se autoconvocó a través de la radio, de Radio La Luna, ¿ya? Entonces, esa radio fue fundamental en 2005. En ese momento nosotras con Berito,
con otras compañeras que ahora ya no están, pero con Berito, que está por allá, que le pueden ver, éramos estudiantes de comunicación y teníamos un programa de radio dentro de la programación de Radio La Luna, que prácticamente era un programa musical, donde estábamos ahí rockeros, punqueros, así como rastas, haciendo radio y poniendo música. Pero nos interesaba mucho la política, o sea, era hablar, o sea, romper con ese estigma de que las juventudes no hablamos de política. Entonces, era un contexto, digamos, movilizador, ¿no? Luego, digamos, después del proceso constituyente, en 2010, Radio La Luna cierra, se transforma de lo que era una radio que tenía un espacio para la lucha ambiental, antiminera, pasó a tener espacios de los mineros, ¿no? Luego era el espacio de las organizaciones de mujeres y empezaron a tener programas de unos programas así súper horribles, súper machistas, y la radio se fue transformando hasta que toda la gente que estábamos en ese espacio salimos. ¿Cuál fue nuestra respuesta a esa situación? O sea, al perder un espacio de encuentro que era la radio, para nosotras no solo era hacer un programa, era un espacio de encuentro. Al perder ese espacio dijimos, nada, o sea, creamos nuestro propio medio. En ese momento era 2010, no había todavía posibilidad de transmitir en Facebook Live, no había, digamos, el auge de las redes sociales. Entonces nuestra opción fue construir una radio digital en internet. Y así lo hicimos, o sea, construimos una página web, al inicial era un blog gratuito, utilizamos unas herramientas de transmisión gratuitas, luego como tenía un límite que solo te podía, estoy hablando, digamos, para un público joven, generación Z, pero en ese tiempo era eso, era una transmisión que te dejaban subir 20 personas, ¿no? Y no podían verte más, entonces tenías que pagar para que más gente te pueda escuchar en la radio. Entonces pagamos eso y ahí nos dimos cuenta, y aquí también están compañeros de la libre.tech, que las tecnologías y en sí, digamos, en internet era un espacio a ocupar y apropiarnos. Entonces dijimos, bueno, este es un espacio que nos vamos a apropiar para hacer nuestro propio medio de comunicación, vamos a tomarnos el internet, vamos a hacer nuestra radio en línea, pero no podemos seguir pagando a empresas que nos cobraban y todo, entonces tenemos que construir también una forma distinta de pensar las tecnologías de la comunicación y vamos a hacer alianzas con gente que trabaja software libre, tecnología libre, para que podamos apropiarnos de las tecnologías y construir un espacio también comunitario en internet, ¿ya? Entonces, ese es el primer clic, digamos, giro de tuerca que nosotros le damos, porque durante, digamos, lo comunitario, cuando ustedes escuchan medios comunitarios, muchas veces la mirada, digamos, hay muchas miradas, ¿no? Nosotros hicimos en 2016, cuando fue en el marco del concurso de frecuencias, que acompañamos a varias organizaciones a postularse para tener una frecuencia, incluido Radio Quinzacocha. Nosotras también hicimos una propuesta para tener una radio FM en Quito, nos negaron obviamente. Ahí hicimos un artículo que lo pueden ver en internet, que es sobre cómo fueron entendidos los medios comunitarios en ese momento. Entonces había tres miradas que se entendían los medios comunitarios. Un medio comunitario para el Estado era esta mirada jurídica, ¿no? Aquel que pertenecía a una organización social sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, dentro de esa mirada jurídica, un medio comunitario podría ser Fundación Coca-Cola, o el FOA, o la CONAI, o el CHUR, porque, digamos, Fundación Coca-Cola es una fundación sin fines de lucro y podía concursar, ¿no? Entonces, esa era una mirada. Luego había la otra mirada, que es una mirada muy, digamos, apartada en la historia de los medios comunitarios, que era entenderles como los medios comunitarios son de unas comunas, de pueblos indígenas que están en una comunidad alejada de la parte urbana, que son chiquitas, ¿no? Y que eso hacía clic con esta mirada que se viene desde los años 70, que es parte de la Ley de Seguridad Nacional de la Dictadura, en el que los medios comunitarios eran considerados un peligro para la nación, como ahora, digamos, se vuelve a replicar eso, pero esta era la ley de la dictadura, y que por ende no podían tener una frecuencia
grande porque eran peligrosos, entonces tenían que tener una frecuencia comunal, ¿ya? Entonces, ¿qué eran los medios comunitarios? Chiquitos, ¿no? Entonces, José Ignacio López Vigil, que es un radialista comunitario, él habla de que a los medios comunitarios el estigma que se les plantea era de que tenían las 3 P's. O sea, era pequeño, precario y, ¿cuál es el otro? Pobre, ¿no es cierto? O sea, pobre, pequeño y precario, ¿no? Entonces, nosotras decíamos, bueno, entonces, un medio comunitario, nosotras no somos una organización indígena, no tenemos un territorio, no estamos en una comunidad, no tenemos, digamos, una asociación, una federación, no somos una organización. Entonces, ¿qué es lo comunitario para nosotras? ¿Ya? No estamos en una radio FM, no es una radio, estamos en internet. Entonces, ¿qué es lo comunitario? Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué éramos? O sea, preguntándonos sobre qué era, o sea, cuál es el sujeto, o sea, ¿qué somos? ¿No? Y era disputarle el qué somos. Decir, a ver, lo comunitario no solo es eso. Lo comunitario no solo es el qué es, o sea, el qué son pueblos indígenas, comunidades, ¿no? Sino es qué hacemos, qué acciones generamos, qué prácticas generamos. Entonces, y ahí viene sobre la otra pregunta, ¿qué relaciones generamos? Y una de las cosas que nosotras planteamos, nuestro compañero Jorge, que también es Pase desde el Espacio, hizo su tesis justo de la maestría, abordando, digamos, un poco lo que significa entender las relaciones comunitarias. O sea, digamos, lo comunitario no solamente como un tema de una identidad cerrada, sino como una práctica comunitaria que genera otro tipo de relaciones sociales, relaciones políticas, relaciones colectivas, relaciones afectivas, relaciones de vínculos que rompen con la lógica capitalista y que construyen otras formas de comunidad. Entonces, para nosotras, eso es lo comunitario. Y puede estar en internet, en TikTok, en Twitter, o sea, apropiándonos de herramientas digitales, como puede estar en Talqui, en la parroquia Talqui, en una señal de FM, o podemos generarlo desde una organización social, desde una colectiva, desde un grupo de personas que queremos juntarnos para generar otro tipo de comunicación a través de promover otro tipo de relaciones, ¿ya? Entonces, con eso termino. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros, ¿qué es lo comunitario y qué es lo que motivamos a que ustedes se animen a construir también en otro tipo de comunicación? Generar, ante la ruptura del tejido, ¿no? De que un Estado agresivo, represor, violento está promoviendo que nos dispersemos, que nos aislemos, que coloquemos vallas en nuestras casas ante la seguridad, ante el miedo al otro. Nosotros proponemos el encuentro, ¿no? El encuentro entre diferentes, entre personas distintas. Por ejemplo, una de las características de Wambra es que nosotras generamos encuentros entre las comunidades indígenas de la SUAY que luchan contra el agua, pero también las compañeras trans feministas de Quito que están luchando en contra de peleando el cupo laboral trans, o las feministas que están peleando por el aborto y el derecho a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Generamos una alianza entre las luchas de las compañeras de Afrocomunicaciones en contra de la esclavitud de Furukawa, pero también nos interesa hablar sobre la militarización en Otavalo, ¿no? O sea, cómo tejemos puentes, tejemos articulaciones, otro tipo de relaciones, ante el odio, la esperanza, ante el silencio, la diversidad de voces. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, mucha pena interrumpir una intervención tan pertinente, tan interesante, tan oportuna, pero estoy seguro que las inquietudes planteadas por Ana María Costa, estas preguntas que ha formulado directamente, las va a contestar con suficiencia Pamela Benalcázar, porque Pamela Benalcázar es comunicadora de APAC TV, Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, y además, dada la coyuntura, con sede en Otavalo. Qué bueno que pudo venir, estar aquí. Entonces, vamos a escucharle con mucha atención. Bueno, muy buenas tardes con todos. Buenas
Saludo a la mesa directiva, a mis compañeras, al director de carrera de periodismo de acá de la Universidad de Cuenca. Realmente es la primera vez que visito la ciudad. Ayer salí de la última cobertura en Otavalo, la marcha por la dignidad. Ahí alisté la maleta, 8 de la noche me embarqué y llegué acá a las 11 de la mañana. Antes de iniciar con esta intervención, quiero preguntarles, y que levanten la mano por supuesto, ¿quiénes tienen en este momento internet o datos en su teléfono? Levanten la mano. De todos ustedes, ¿quiénes se informaron de la situación real que se vivió en Otavalo a través de las redes sociales? ¿Ok? Preguntarles, ¿quién se informó de la situación por los medios de comunicación tradicionales? De las pocas personas, ¿alguien escuchó que en Imbabura fueron alrededor de 413 personas heridas en este levantamiento? ¿Desde los medios de comunicación tradicionales? Partamos desde ahí. Desde ahí la importancia de los medios de comunicación comunitarios. Nosotros estamos en resistencia desde el día 1, desde el 22 de septiembre. Y ha sido un tema de cobertura bastante duro, bastante fuerte, que sí, como tabaleña, me marca, como periodista mucho más. Me marca porque tuve que ir a cubrir el funeral de don Efraín, el papá de mi amiga. Me marca porque entre las personas heridas está mi compañero de labores y amigo, Edison, que la libró. Le atravesó una bala por su hombro. Me marca porque ahora la ciudad de Otavalo está golpeada por el nivel de racismo, de división que se vive. Pero hoy, antes de venir acá, hay algo de esperanza, porque dentro de las 12 personas detenidas injustamente, porque no existió una sola prueba, 11 están ya a punto de salir. Les invito también que vean las redes sociales de APAC TV, que quizás nos puedan ayudar. De estas cosas no se han hablado mucho. Otavalo desde el día 1, como les decía, fueron 31 días de resistencia, y Otavalo desde el primer día estuvo en pie, no como una víctima, sino como epicentro de la dignidad. Se impuso desde los medios de comunicación hegemónicos que la lucha estaba financiada, que la lucha estaba, que los terroristas estaban en Otavalo, que los otavaleños, los quichuas otavalos, son terroristas. A toda esa prensa que seguía difundiendo todo ese tipo de discurso, yo quiero preguntarles si en algún momento ellos estuvieron ahí dentro de las comunidades para conocer cómo es el supuesto financiamiento que se da dentro de este sitio. Cuando los taitas, los mamas dentro de las comunidades saben lo que es vivir en minga, vivir en comunidad, cosechar los propios productos. Quizás la lógica dentro del mundo mestizo no lo entienden. Yo soy mestiza, no soy quichua, soy mestiza. Pero si salimos un poco a las comunidades, entendemos que la lucha fue más allá de la eliminación del subsidio al diésel, sino la lucha fue por el tema de que no hay medicinas en los hospitales, no tienen libros, textos escolares, están cansados de la inseguridad, no hay trabajo. Más allá del análisis político que esto debe generar para todos, y que los dejo también para los medios de comunicación, ni siquiera medios, para los que pueden difundir este tipo de información desde un escritorio, les dejo el análisis para ellos y para las personas que intentaron posicionarse aprovechándose de este tema para ocupar un puesto político. Pues desde ahí, desde Otavalo, ya comienzan a salir algunos personajes, ¿no? Pero mi discurso va por el otro lado, sino que la importancia de decir el reconocimiento de los medios de comunicación comunitarios, llámese APAC TV, llámese Radio Limán, que ha sido uno de los pioneros que estamos acá desde el día 1, que nosotros fuimos la voz a las organizaciones indígenas y campesinas de la Sierra Norte, entre ellas la FISI, que agrupa justamente a 5 pueblos
de la Sierra Norte: Otavalos, Caranquis, Cayambe, y Mantac. Se me va uno más, Natabuelas, 5 pueblos que agrupan aproximadamente 180 comunidades. Cuéntenme, si no existieran los medios de comunicación comunitarios, ¿las 180 comunidades creen que pudieran informarse de esta manera de lo que está pasando? O más allá, también de la UNORCAC, de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi, que también estuvieron resistiendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si no existieran los medios de comunicación comunitarios? Nos manejaríamos hasta ahora con el discurso de que los otavaleños o los quichuas son terroristas, personas que salieron en su justo derecho a la protesta a manifestarse. Hoy, antes de venir acá, claro, cogí un bus y pude observar la cantidad de encomiendas que llegaban a las paradas de buses. Entre ellas, por un lado, artículos textiles, artículos, artesanías también, que salen desde la ciudad de Otavalo. Cuéntenme si alguien ha hablado un poco de lo que significa ser otavaleño y cómo han sido los embajadores de la cultura en otros países, o los mindalaes. ¿Alguna vez han escuchado ese tema? Los mindalaes son los otavaleños quienes han tenido que salir a otras ciudades del mundo a comercializar lo que ellos producen acá. Y han sido reconocidas por su vestimenta, por su cultura, por las artesanías, por los trabajadores que son, músicos, y que ahora lastimosamente pues tengan que salir y decir y gritar a los, decir más mestizos, decir no somos terroristas, somos resistencia. 533 años que estamos aquí. Quizás estos momentos ha sido la oportunidad para aflorar ese racismo que aún hay, ¿no? Que aún hay en algunas ciudades, porque tuvieron el longo en la punta de la lengua. Y ahora sí, en el momento es que los longos hicieron esto, dañaron esto, ¿no? Es un momento también de reflexión. ¿Hasta qué punto vamos a seguir con esta situación tan difícil? ¿Hasta qué punto pues los medios de comunicación o las personas van a seguir informándose desde los medios de comunicación tradicionales y no ver como alternativa a los medios de comunicación comunitarios? Les invito, no sé si podemos, tenemos un poquito de audio. Esto lo que vamos a ver en este momento es ya la intervención, ya casi para finalizar las coberturas del paro del día. Este es el día 32, fue el día de ayer. Luego de la marcha por la dignidad, nosotros queríamos conversar con la gente. Les preguntamos cuál es la importancia de los medios de comunicación comunitarios y vamos a escuchar lo que ellos manifestaron. Ahí está la parte de atrás. ¿Podemos poner un poquito más atrás? Número 8 de Madurapa, por favor, que encuentra cerca al lugar del Correcto Tomado. A la comunidad de Monsanto de Vivir al grupo número 8 de Madurapa. Gracias. Sí. Seguimos más. Saludos. Vamos a hacer una pequeña preguntita. ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación comunitarios que nos hemos estado transmitiendo estos días de resistencia aquí en Otavalo? ¿Cuál es la importancia? Pienso que son muy importantes porque son los medios por los cuales el pueblo indígena se puede expresar y pueden como salir a la luz cosas que quizás en el país no se ven. Por ejemplo, tenemos medios del gobierno que no nos permiten expresarnos, no nos permiten dar nuestras ideas. En este caso, pues tampoco mostraron cómo sufrió el pueblo indígena, el pueblo ecuatoriano, ¿no? En su mayoría. Entonces no abarcaron o no tuvieron cobertura en ese punto los medios del gobierno, más que todo como son esos canales que nosotros conocemos, ¿no?
y llevando adelante esa información que el pueblo quichua quiere transmitir al mundo más que todo. Muchísimas gracias. Cuéntame, amigos, ¿pueden participar? ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación comunitarios en el paro? No, es muy importante porque para que todo el mundo sepa lo que estamos Tenemos pausa. Bueno, con esto quería cerrar la intervención. Me dijeron al inicio que todos tienen datos, así que les invito a que puedan seguirnos a través de las redes sociales también. Estamos APAC TV, podemos verlo. También destacar la labor que realizaron otros medios de comunicación aliados, que fue muy importante del tipo de alianza que se generó. También el medio de comunicación La Raíz, que ellos también nos pueden seguir a través de Instagram principalmente y de Facebook. Muchas gracias por abrirnos la puerta, muchas gracias por